Hola chicos, chicas, de nuevo, buenas de nuevo al canal. Nuevo vídeo que como veis en el título del vídeo es un poco distinto a lo que estáis acostumbrados. Un tipo de vídeos que siempre suelo decir que me gustaría hacerlos, pero que quizás necesito un poquito más de tiempo para preparármelo un poco. Nada extraordinario, no son... Cuando digo prepararlo es quizás mirármelo aunque sea un par de días, ¿sabéis? Y leer un poquito, prepararme un poco más de lo que voy a hablar. Son temas que a lo mejor yo no domino tanto, porque no son temas que me afecten a mí directamente, por lo tanto es más complicado hablar de eso con conocimiento de causa, ¿sabéis? Por eso uno se tiene que preparar mucho más. Y bueno, son vídeos donde, como veis, voy a seguir hablando yo. Es verdad que, a poneros en situación, hice algún vídeo ya en el pasado explicando en particular el trastorno límite de personalidad, un trastorno que yo en principio no tengo, y también tuve que preparármelo mucho, pero además hice un vídeo, es uno de los vídeos que más me preparé de todo el canal, porque usé un programa para poder editar. Yo no salía, yo ponía la voz, pero creaba una historia, ¿sabéis? Con un programa de una niña que tenía trastorno límite y me costó muchísimo. Me estuve una semana haciéndolo, preparándolo. Tened en cuenta que ahora el ordenador que tengo es un ordenador que es el mismo que tenía, creo, cuando hice ese vídeo, pero han pasado ya bastantes años. Está muy desgastado, la memoria está llena entera y no sería posible hacer un vídeo de esos, ¿sabéis? Pero bueno, aún así me gustaría seguir con este tipo de vídeos igual, aunque no estén tan editados. Así que bueno, vamos con el vídeo de hoy. Vale, pues en el vídeo de hoy, si veis pequeños cortes es porque, me lo he tenido que preparar bastante. La verdad, tengo ciertas hojitas que he estado haciendo, ¿vale? Referidas todas al tema este que voy a tratar. Y bueno, quiero poder explicarme bien, entonces no quiero dejarme nada, por lo que voy a hacer pequeños cortes y ir explicando paso a paso. Bueno, lo que voy a hacer es primeramente explicar de qué se trata el trastorno de hoy, ¿vale? Bueno, no es trastorno como tal, ¿vale? No tiene por qué ser un trastorno, ¿vale? Como veis ya en el título del vídeo ya sabéis de qué va. Y a partir de aquí explicar un caso clínico, ¿vale? Un caso clínico real que he encontrado yo por internet de una persona que sufría de eso. Y en la última parte del vídeo pues explicaré el diagnóstico, ¿vale? O sea, el diagnóstico que se le dio y el hospital clínico, ¿no?, que le atendió, en qué se basó, ¿vale? Para dictaminar ese diagnóstico, ¿sí? Vale, pues en el vídeo de hoy, como veis en el título, ¿vale?, se trata del fenómeno de la disociación. La disociación es, para que lo podáis entender, es un mecanismo adaptativo. Es un mecanismo que se adapta a las circunstancias, ¿vale?, de cada uno, y que lo produce el mismo organismo, nuestro propio cuerpo, en particular el cerebro, ¿vale?, para intentar sobrellevar situaciones que nos pueden producir mucha ansiedad o posibles traumas, ¿vale? Estoy seguro que lo habéis escuchado esto de la disociación más de una vez. Muchas veces incluso criminales, ¿vale?, asesinos, que en el momento que han cometido el acto, pues bueno, no recordaban lo que habían hecho y luego se hablaba de disociación, ¿no? De repente se encontraban con lo que había pasado y no sabían qué había sucedido, ¿no? No sabían ni lo que habían hecho ellos. O en otros casos que habréis escuchado, esto es gente que ha sufrido situaciones muy dramáticas o traumas muy grandes. Por ejemplo, no sé, un posible niño que haya visto cómo a su madre, no sé, la han atropellado, pues hay casos donde pues ese niño, de manera incluso automática,
¿sabéis? O sea, a veces no es... O sea, muchas veces es algo que hace el cerebro por sí mismo para intentar sobrellevar esa situación que se escapa de la regla, ¿no? Pues ese niño a lo mejor no recuerda qué ha pasado, ¿sabes? No recuerda qué pasó o apenas recuerda, sabe que su madre falleció, ¿no? Con el tiempo han pasado los años, pero no recuerda qué sucedió exactamente, ¿sabéis? Pues ese tipo de cosas son lo que se dice, pues, y disociación, ¿no? ¿Es algo malo? Pues en principio no, ¿vale? En principio es un mecanismo más, un mecanismo adaptativo del cerebro para intentar sobrellevar una situación que te produce pues mucha ansiedad o estrés. Es como una automedicación que hace el cerebro, ¿vale? Es como si un psicólogo, un psiquiatra te diera una medicación, pues en este caso es como si el cerebro se estuviera automedicando y lo que hace es producir ese fenómeno de disociación, ¿vale? Donde lo que hace es separarte a ti de la realidad. Es como si tú estás allí pero no estás, ¿sabes? Es complicado de entenderlo, ¿no? Es como si estuviera pasando algo, ¿vale? Pero tus pensamientos, tus sentimientos, todo en realidad no está allí. Es como si tu cerebro ha desconectado lo que tú piensas de lo que está pasando, ¿sabes? O sea, tu yo físico, de tu yo más espiritual o interno, entendamos no por espíritu, sino por lo que son pensamientos, sensaciones y todo. Y esto es algo que mucho, por ejemplo, hablamos mucho en este canal de la fobia social, ¿no? Y la fobia, pues en este caso, el cerebro pues puede producir a la gente que tiene fobia social algo parecido, ¿vale? En situaciones que producen mucha ansiedad, te producen mucha fobia, donde tienes que estar delante de mucha gente o lo que sea, pues podría pasar algo de ese estilo. Yo en mi caso no he sufrido nunca disociación, ¿vale? No que yo sepa, ¿vale? O por lo menos yo recuerdo todo lo que ha pasado siempre exactamente, ¿vale? Entonces yo creo no haber llegado a ese límite. Entonces decíamos, ¿es algo malo? Pues en principio no, pero es como todo. Cuando una persona abusa de la medicación, ¿no? Llega un punto que empiezas a dañarte a ti mismo, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Si tú, ese mecanismo adaptativo que tiene el cerebro, empiezas a usarlo siempre para toda situación que te produzca una cierta inseguridad o miedo, lo empiezas a utilizar siempre, empieza ya a poder convertirse en una patología. Una patología, ¿vale? Que se puede quedar para toda la vida, donde el cerebro ya automáticamente lo produce en cualquier situación, ¿vale? Y empieza a dificultarte una vida normal y corriente, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué tipo de experiencias suelen asociarse a la disociación? Bueno, en un principio hay tres de las cuales yo conozca. Una es la despersonalización. La persona pues siente que está fuera del cuerpo, siente como si, como digo, físicamente estás ahí, pero tú no estás, ¿sabéis? Es como si lo vieras todo desde fuera. Entonces, la situación que tú estás viviendo es como si tú no tuvieras todos los sentidos allí, entonces no te esté afectando lo que en principio debería afectarte, ¿no? La otra tipo de experiencia que se dice es la de realización, la sensación de que el mundo que te rodea pues no es real, es como si estuvieras en una película, como si tú estuvieras viendo una película desde fuera, ¿vale? Todo lo que tú ves alrededor para ti no es real como tal, ¿no? Entonces es como si a veces vieras las cosas más despacio, lo cual al mismo tiempo te inhibe el dolor, te inhibe el miedo, porque al final si tú sientes que lo que estás viviendo lo que hay es una película, lo que estás viendo es una película, en cierta forma pues no
ese dolor o ese miedo, que al final el dolor y el miedo no olvidemos que es algo que produce el cerebro, o sea, no es una sensación directa de que nos golpeen ni nada. Esto tiene luego unos nervios que van al cerebro, los receptores, y luego nosotros sentimos dolor, miedo y demás. Por tanto, si para nosotros es una película lo que estamos viviendo, podemos llegar a ser capaces de suprimir ese dolor o ese miedo, ¿sí? Entonces, seguramente, estoy seguro que habréis escuchado alguna vez, vuelvo a lo mismo, ¿no? Situaciones donde, no sé si lo habéis leído, yo sí, donde personas que han sufrido maltratos, ¿vale? Niños, por ejemplo, han sufrido maltratos de pequeños, han sufrido lo que es la disociación y en particular la experiencia de la desrealización, que a lo mejor le están haciendo maltratos físicos y ese niño, para sobrellevarlo, se crea una película de dibujos animados, ¿vale? Para esa situación tan estresante que está viviendo, sobrellevarla. Entonces, incluso todo el maltrato que está sufriendo ese niño o niña, no lo está sintiendo, porque para él no es real lo que está pasando. Y cuando uno lo piensa es muy fuerte, pero son cosas que el cerebro... Bueno, son mecanismos adaptativos que hace el cerebro para evitar, pues, que al final esa situación nos sobrepase, ¿no? Y luego la última experiencia sería la amnesia disociativa, que es el hecho de que lo que intentamos es olvidar, olvidar estos acontecimientos que nos producen miedo y trauma. Nuestro cerebro los olvida. Es decir, una vez haya pasado esa situación traumática, ¿vale? El cerebro se olvida ese pensamiento, como si nunca hubiera pasado, nunca hubiera existido, ¿vale? Al final no nos olvidemos de que muchas veces lo que nos produce más miedo y estrés, ¿no? Sobre todo los que tenéis fobia social, por ejemplo, los que tenemos, es que nos produce mucho más estrés o miedo lo que es antes a la situación, o incluso cuando después ha pasado empezamos a comernos la cabeza de todo de que mal ha ido, que no sé qué, empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas. Pues de esta manera, con la amnesia disociativa, tu cerebro lo que hace es olvidarte esas experiencias y puedes continuar tu vida normal sin tener que sufrir, ¿vale? Todo ese estrés que te haya provocado ese trauma o situación. Vale, pues en este punto, ¿vale? Ahora, a continuación os explico, ¿vale? Lo que sería la situación de un caso clínico de una persona que sufrió disociación. Vale, pues a continuación cito un caso clínico. Voy a hacer pequeños cortes porque es un caso clínico un poco largo y no quiero que se me deje nada, así que para poder explicarlo de forma detallada pues haré micro cortes que no os daréis ni cuenta. Vale, el caso clínico siguiente es de un hombre, ¿vale? De 48 años que llega a un centro clínico, ¿vale? En España, y las causas es por sintomatología de disociación, ¿vale? Presentaba rasgos de disociación y por intento de ahorcamiento, ¿vale? Cuando llega este hombre a la clínica, dice llamarse Juan, se muestra desorientado y se muestra también suspicaz al entorno que le rodea. Luego, conforme avanza su internamiento, ¿vale? Porque ha de ser internado durante un tiempo, dice que ahora se llama de otra manera, cambia su nombre y dice también provenir de un país, ¿vale? De ser ciudadano de un país del norte. Lo cual luego se comprueba, ¿vale? Porque dentro de que la mayoría de cosas que decía no tenían ningún tipo de sentido y no le correspondían a la identidad propia, sí que hubo datos que estuvo dando que sí que eran ciertos, y a través de esos datos, ¿vale? Se pudo llegar a saber pues que este hombre, por ejemplo, provenía de un país de Latinoamérica, ¿vale? Por lo tanto, no era de donde decía ser, de un país del norte.
y que reside en el extranjero y lleva cobrando una invalidez desde hace 10 años del país en el que residía, ¿vale? A través de una ayuda que se le proporcionó. Comenta también, ¿vale? Se comprueba que dentro de sus antecedentes clínicos posee una hernia distal, y por la cual, para poder hacer un tratamiento, consume opiáceos. Esta hernia se produce durante su servicio militar hace 20 años, por lo cual, si tenía 48 años en el momento de entrar a la clínica, se produjo a los 28 años, ¿vale? Y también se comprueba que durante ese tiempo, donde se le produjo la hernia en el servicio militar, tuvo una crisis de ansiedad. Dice ser hijo único, ¿vale? De sus dos padres, y que en principio no hubo ninguna complicación, por lo que se comprobó durante su embarazo, el embarazo de la madre, ni antes del parto ni posparto, y el niño no tuvo ninguna dificultades motoras o psíquicas en principio, ¿vale? Durante su niñez. Lo que sí que él se describe como un buen estudiante, pero que era bastante reservado y con pocos amigos. Su madre muere de cáncer cuando él tenía 10 años. Por otro lado, a partir de ahí se queda con su padre, pero su padre luego se casa con una nueva mujer, ¿vale? Una nueva pareja, y dicha pareja tenía, como dato, 10 hijos, ¿vale? Comenta Juan, ¿vale? Que durante la época en que su madre falleció de cáncer, ¿vale? Fue una época muy complicada porque estaba bastante unido a ella. Y su padre apenas cuidaba de él, lo dejaba viviendo solo la mayoría de veces. Por otro lado, Juan tenía una relación muy complicada, ¿vale? con su madrastra, de continuos conflictos, así como con su padre también. Lo cual también hay que decir es que empezó a desarrollar una relación muy distante con su padre. Su padre, como digo, apenas lo cuidaba de él, y prácticamente no tenía ningún tipo de relación con su hijo. Juan, al completar sus estudios de secundaria en el instituto, decide trasladarse con un familiar, puesto que tampoco tenía relación con su padre. Su padre no le hacía nada de caso y tenía una relación súper distante. Decide irse con un familiar a Norteamérica y instaurarse en las Fuerzas Armadas, ¿vale? De ese país. Juan trabaja básicamente traduciendo y enviando códigos secretos, ¿vale? De ubicación, y le comenta a la psicóloga, a la terapeuta, en la clínica que está, que durante ese tiempo se siente muy tenso, lo cual le produce un colapso, y por el cual acaba siendo internado durante 10 días en el hospital de las Fuerzas Armadas que había allí. Una vez dado de alta, no se vuelve a alistar, ¿vale? Y decide trabajar en las fábricas durante un año. Sin embargo, acaba desarrollando la lesión esta que comentamos de la hernia, y se incapacita, por lo cual no le es posible retomar el trabajo. Dejando el tema laboral,
en cuanto a relaciones interpersonales, Juan le comenta a la terapeuta que ha tenido varias parejas. En particular remarca una unión libre que tuvo con una mujer durante 2 años y que contaba además con una niña de una relación previa. Esta relación se acabó hace 10 años, es decir, si hablamos de que Juan tiene 48 en el momento en que ingresa a la clínica, a los 38 termina esa relación, ¿vale? Fue desde los 36 a los 38. Y comenta que cuando terminó esa relación, ¿vale? La cual estaba muy apegado, para él fue un mazazo, ¿vale? Repercutió de manera muy mala en su vida social. Y lo remarca como una experiencia muy, muy dolorosa. También se comentar que justamente hace 10 años, ¿vale? Los 38, en ese punto que rompió la relación, su padre también fallece. Vale, pues en ese punto Juan va a vivir con su tía abuela, a la cual le tenía muchísimo aprecio, era una de las personas con las que más confianza tenía, ¿vale? En su vida, pero la tía abuela se enferma de cáncer y al poco tiempo pues fallece. Para Juan esto supuso un punto muy importante y le remarca a la psicóloga que el fallecimiento de su tía abuela hoy en día todavía le afecta. Comenta, ¿vale? Dejando de lado lo que son las relaciones interpersonales, comenta que cambia constantemente de residencias sin en principio causa aparente, y que lo hace porque en principio le gusta, ¿vale? Le gusta el cambiar de residencia, pero no hay una causa justificada como tal. Le comenta a la terapeuta, ¿vale? Una cosa importante que le preocupa, y es que desde hace 6 meses, ¿vale? He empezado a recibir hostigamiento sexual por parte del casero, ¿vale? Que es casero del apartamento donde está viviendo. Que en un principio, este hostigamiento empezó con ciertas propuestas sexuales, pero que como él no le correspondió, esto pues aumentó y empezaba pues a revisarle sus pertenencias y otro tipo de situaciones. En una ocasión, ¿vale? Le detalla al terapeuta que se despierta en casa, en el apartamento, después de varios días sin recordar nada, y que durante ese tiempo, ¿vale? El casero le había robado ciertas cosas, y en ese momento, ¿vale? Resulta que el casero le comenta que le había impuesto una orden de alejamiento a él, ¿vale? Al propio Juan, por no pagar la renta. Comenta también que Juan comenta que este hombre, ¿vale? El casero, constantemente se ríe de él y lo vigila, ¿sí? Todo este tipo de situación que ha estado viviendo en este último tiempo con lo del casero le ha aumentado los niveles de estrés, hasta tal punto de que ha influido en el patrón del sueño para él, ¿vale? Se despierta constantemente durante la noche y al mismo tiempo en su patrón de alimentación, ¿vale? No lleva una alimentación adecuada. También le ha influido en el tema de cambios bruscos en su estado de ánimo y malestar físico. Vale, comento una cosita importante que la verdad me acabo de dar cuenta que no lo tengo anotado, pero me acuerdo al haber leído el artículo y que creo que es importante también. Comenta ciertas situaciones también, ¿vale? Donde aparte de lo del tema del casero, ciertas situaciones donde experimenta, como digo,
efectos disociativos, ¿vale? Como le comenta la terapeuta, por ejemplo, que le pasa muchas veces que cuando va por la calle, gente que le saluda y empieza a saludarlo como si lo conocieran, pero que él no los ha visto en su vida, ¿vale? Luego también le comenta, cuando intenta recordar, le pregunta, ¿no?, por ciertas situaciones que haya podido vivir donde no, un poco extrañas, donde no haya recordado algo, o situaciones que no tengan explicación como tal, dice no recordar, ¿vale? Bueno, en realidad apenas recuerda nada, ¿vale? Cuando se le pregunta de dónde viene, que trabajaba, la mayoría de veces no recuerda nada. Sí recuerda, por ejemplo, una vez dice de que, bueno, que cuando, bueno, ya ir a presentarse en la consulta psicológica que tenía ese día y la psicóloga acercarse y decirle que hacía allí cuando había llamado, ¿vale?, el día antes para cancelar la cita, ¿vale? Que según la terapeuta, ¿vale?, la había llamado para cancelar la cita con una voz muy extraña que no parecía, en la que él no parecía él mismo, y le había empezado a hablar con palabras muy soeces, muy barrio bajeras. En cierta forma le había como agredido verbalmente a la terapeuta, y que por eso mismo la terapeuta había dicho que a partir de ese momento ya nunca más le iba a atender, ¿vale? Desde ese momento ya no volvió a tener lo que se dice terapia, ¿vale?, con esa mujer. Lo que sí que pasó a... bueno, no, luego de eso, ¿vale?, luego de esa situación, volvió a tener una, que él recuerde, ¿vale?, volvió a tener otro tipo de consulta, ¿vale? En este caso fue en un hospital clínico donde se le aplicó hipnosis clínica, ¿vale? Pero él dice no recordar lo que pasó, ¿vale? No recordó por qué tampoco dejó de asistir a toda esa tratamiento que tenía en ese hospital, ¿vale?, a través de la hipnosis clínica. Dejó de asistir y no sabe el por qué. Vale, pues todo esto son situaciones que le estuvo comentando a la terapeuta, y que consideraba que también son datos, ¿vale?, que necesitáis saber. Vale, pues en este punto vamos a hablar de lo que sería el diagnóstico por parte del hospital clínico, ¿vale? Después de escuchar todo su caso, llevarlo a un cierto tratamiento, ¿vale?, pudieron identificar un poco qué es lo que le podía haber estado pasando, de dónde podía provenir todo eso. Vale, una pregunta antes de nada es, ¿dónde pensáis, ¿vale? Y una vez acabe la pregunta le ponéis pausa, ¿vale?, y a ver si sois capaces de decirlo. Creo que nos complica. ¿Dónde creéis que Juan, ¿vale?, empezó a sufrir los efectos, ¿vale?, disociativos, ¿vale?, los mecanismos disociativos del cerebro? ¿Dónde pensáis, en qué punto, ¿vale?, según lo que os estoy explicando, creéis que empieza a pasar? Vale, pues la sintomatología clínica, ¿vale?, disociativa, justamente empezó a pasar justo después del regreso del usuario, ¿vale?, durante las Fuerzas Armadas, ¿vale?, después de todo, de haberse alistado, después de haber trabajado en la fábrica, ¿vale?, en sus regresos, donde todos estos episodios empezaron a pasar, ¿vale? Pero no por ello todo lo que viene de antes no es importante, ni mucho menos, ¿vale? Porque al final muchas veces no es una única causa, sino que es un cúmulo de todo lo que va formando la identidad, ¿vale?, y los posibles trastornos de una persona. Si miramos su historial clínico, ¿vale?, desde la infancia, ella empezó a sufrir efectos traumáticos, como la muerte de su madre, dificultades de socialización, si recordáis, ¿vale?, le costaba mucho hacer amigos en el instituto, vínculo distante con su padre, ¿vale?, ningún tipo de relación con él, y el posterior abandono de él, ¿vale?, por el cual él se fue con un familiar a Norteamérica. Todo esto, ¿vale?, todos estos episodios empezaron a generar carencias afectivas, ¿vale?, por parte de Juan, porque no tenía ninguna figura
que se preocupara por él. Y por otro lado, también empezó a reducir sus capacidades de ser capaz de afrontar las situaciones, ¿vale? Completamente pues, no tenía esa capacidad, ¿vale?, de afrontar los posibles problemas. Por tanto, que todo esto sumado luego a todo el contorno, el ambiente que le rodeaba, le empezó a sufrir los niveles de estrés muy altos, ¿vale? Pues eso, que unido también junto a que la clínica pues empezó a mirar, ¿no?, todo el historial familiar y demás, pudieron ver que muchos de los familiares tenían casos de ansiedades y depresiones, ¿vale? Por lo que había un factor genético, ¿vale?, también, que junto a todos esos episodios que había tenido Juan, ¿vale?, durante la infancia, le ponían en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Por todo lo que hemos estado viendo, ¿vale?, al final Juan fue creciendo rodeado de relaciones que le en las que estuvieron marcadas básicamente por maltrato psicológico, negligencia, abandono por parte del padre y duelos no resueltos, ¿vale?, con personas que para él fueron muy importantes, ¿vale?, las personas más importantes en su vida, como su madre o su tía abuela. Y hablamos de también abandono, por ejemplo, con la pareja que estuvo 2 años, o la cual estuvo muy unido a ella. Todo esto, ¿vale?, fomentó al final un patrón de comportamiento de mucha desconfianza, ¿vale? Desconfianza hacia el resto de personas, como resultado pues de un vínculo primario paterno inseguro, ¿vale? Donde ni con su madre, porque había muerto, ni con su padre, pues había podido desarrollar un vínculo firme, ¿vale?, con sus padres. Y bueno, esto al mismo tiempo empezó a provocarle una imagen de sí mismo frágil, vulnerable, y percibir el mundo como amenazante, ¿vale? Pues al final, el haber sufrido tantos abandonos, maltratos, negligencias, ¿no?, lo que hacía es que empezaba a tener desconfianza y miedo hacia el resto del mundo, ¿no? Pese a todo esto, todavía cuenta con recursos intelectuales, porque es un hombre inteligente, y por otro lado con su tía abuela, que hace de figura protectora y le permite pues todavía ser capaz de afrontar ciertas situaciones, darle ese impulso, ¿vale?, para poder afrontarlas. Pero con la muerte de su abuela, ¿vale?, Juan decide pues alistarse en el ejército. Y al final, ¿por qué hace eso? Lo hace porque de alguna manera se queda sin nadie. No tiene a nadie, no tiene ninguna figura que se preocupe por él, ¿vale? Alguien importante para él. Y busca, en cierta forma, en el ejército esa figura de protección, ¿vale? Pues que te da, ¿no?, el formar parte del ejército bajo supervisión del gobierno, ¿no? Es como buscar pues esa protección y amparo, ¿vale? Pero en este caso, en vez de hacia una figura, es hacia parte del gobierno. Y por otro lado también buscas un grupo de pertenencia, sentirte pertenecido a alguien. Al final no olvidemos, siempre lo digo, ¿no?, que somos seres sociales y de alguna manera necesitamos sentirnos pertenecientes a algún grupo de identidad, compartir algo con alguien, ¿vale? Vivir de manera aislada totalmente para el ser humano es difícil, ¿no? Pero el problema es que pues a partir del fracaso laboral que tiene, ¿no?, pues a través del episodio de ansiedad, a través de la incapacidad laboral que coge, esto le sufre unos niveles de estrés mucho más altos y que superan su capacidad, ¿vale?, su capacidad de poder afrontar las cosas, debido a que se encuentra con una realidad diferente a la expectativa que él tenía, ¿no? Lo cual le acaba generando pues
frustración, desorganización, ¿vale? Una desorganización total en su vida y recrudece todos esos conflictos internos que tenía, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Juan entonces para sobrellevar todo, ¿no? Porque aquí es cuando es cuando explota, ¿no? Ese trastorno, ¿vale? Disociativo. Pues para poder protegerse de esos traumas, de esas situaciones, ¿vale? Que le producen tanta ansiedad y estrés, ¿vale? Que explotan, ¿no? A través a partir del punto donde pues coge la baja, ¿no? En el ejército y demás, pues empieza a utilizar, ¿no? El mecanismo disociativo, ¿vale? Para poder sobrellevar todo ese estrés que explota. Y así poder pues disminuir su malestar. Es como una manera pues de intentar automedicarse, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al final, si lo pensamos, es un mecanismo adaptativo que hemos dicho, ¿no? Que tiene el cerebro, ¿no? Para poder sobrellevar las situaciones. Pero cuando es algo que se repite tanto, ya veis los problemas que le lleva a Juan, ¿vale? El punto de no reconocer a la gente, no recordar de dónde venía, no recordar su nombre, no recordar dónde ha trabajado, no recordar prácticamente nada de su vida. Apenas recuerda las cosas, porque su cerebro entró, al repetir tanto ese proceso, eso acabó volviéndose una patología, un trastorno, del cual su cerebro empezó a abusar más de la cuenta. Y eso le trajo muchísimos problemas en su vida, ¿vale? Pues bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Este caso clínico, ¿vale? Que me he preparado y al mismo tiempo pues lo que significa lo que es la disociación. Espero que os haya quedado un poquito más claro, ¿vale? Y nada, que si os ha gustado darle a like. La verdad que este vídeo me lo he currado bastante. Estuve 2 días intentando preparármelo. Sé que uno dirá, bueno, pero no has editado ni nada, pero realmente os digo que no puedo editar por lo que os comento, pero es que además intentar editar, creedme que tardaría mucho más. Pero que vamos, que aún así os puedo decir que me lo he tenido que preparar bastante. Nada, que os espero que os haya gustado, ¿vale? Si queréis más vídeos como este, darle a like, ¿vale? Comentadme lo que queráis, me haría mucha ilusión saber qué os ha parecido la historia, qué opináis del trastorno disociativo, que si lo habéis experimentado alguna que otra vez, lo que vosotros queráis, ¿vale? La verdad que sería un placer escucharos. Y nada, y lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besazos, chicos.